Muy bien. Pues buenas noches, muchas gracias a los amigos del país y a los amigos de la económica que esta tarde nos acompañáis aquí para, yo creo que una tarde de la que vamos a salir aprendiendo, de la que vamos a resolver dudas, de las que vamos a quitarnos miedo o a incrementar el miedo, no sé, al final hablaremos. De cualquier forma, muchas gracias a todos por asistir, a los miembros de la Junta Oficiales, a los socios, a los amigos de la inteligencia artificial, a los amigos de Pepe Márquez, al que le agradezco mucho que nos haya ayudado a montar esta conferencia de tanto interés esta tarde. Y desde luego muchas gracias a nuestro conferenciante, a Felipe Gómez Payete, que en cuanto contactamos con él, pues nos dio todo tipo de facilidades para que esta tarde estuviéramos aquí. Y gracias también, como no, a Guillermo Moreda Fernández, antiguo director de inversiones de Caja Rural, profesor de la Universidad de Jaén, o de la Universidad de Linares. No, de la Universidad de Jaén en Linares. Gracias, Guillermo, porque tú también, sin tu intervención, no hubiera sido posible que esta tarde estuviéramos aquí. Bueno, yo creo que voy a ser muy breve, como siempre. Yo creo que la conferencia tiene un enorme interés. Cuando uno habla de la revolución de la IA, de la inteligencia artificial, siempre se le viene a la memoria esto, que es una nueva revolución industrial, es la revolución del siglo XVIII, la revolución industrial, es la revolución de Internet, es la revolución definitiva. En suma, ¿qué significa esta revolución que tenemos en puerta y que va a una velocidad realmente increíble? Hay muchas preguntas que nos surgen. ¿La inteligencia artificial igualará o superará a la inteligencia humana? Este es el miedo que tenemos. Yo creo que es un miedo ético y muy lógico. Pensamos que nos puede superar. ¿Qué va a ocurrir con el trabajo? Siempre que hay una revolución, siempre nos planteamos, y los economistas en eso nos fijamos especialmente, ¿qué va a ocurrir con el trabajo? Que como institución dignifica a la persona humana. ¿Nos van a sustituir la inteligencia artificial al trabajo humano? O esto, bueno, vamos a controlar realmente lo que se nos viene por delante, porque claro, cuando uno mira cifras, yo he mirado por ahí cifras, pues puede significar un incremento de productividad que algunos calculan en más de 4.000 millones de euros en pocos meses, ¿no? ¿Esto va a significar esto realmente? Bueno, la verdad es que es un tema actualmente de moda. Vemos programas de televisión, alguien me lo comentaba a la entrada, en el que se sustituyen a personas reales con su voz real, hablando lenguaje, idioma y cosas que no son reales, ¿no? Aquí está mi mujer y está mi hijo. Mi hijo, con un programa de inteligencia artificial, el otro día nos hacía una simulación de mis nietos, de cómo serán cuando tengan 20, 30, 40, 50 años. Y te quedas pasmado porque son ellos realmente, ¿no? Bueno, vamos a ver. En Jaén ha habido recientemente en nuestra universidad, no sé si lo sabes, Felipe, supongo que sí, en la 37 edición del Congreso Internacional de la Sociedad Española por el Procesamiento del Lenguaje Natural, que es, digamos, un congreso sobre inteligencia artificial, donde se ha estado debatiendo en nuestra universidad por más de 200 expertos a nivel internacional sobre el tema que nos ocupa. Yo, de cualquier forma, y ya con ello termino, y le paso la palabra a Guillermo, el diario Jaén del lunes pasado publicaba una entrevista a nuestro conferenciante, casi a página entera, en la página 46, y me quedo con la última pregunta y respuesta, Felipe, y si no, al final pues te lo echaremos, te lo diremos claramente. Le preguntaba a la periodista: ¿qué puede esperar el público que asista a la conferencia el martes en la económica? Y él decía: salir del salón de actos diciéndose: pues por fin me he enterado de qué va esto de la inteligencia artificial. Bueno, si realmente esta respuesta tuya la cumplimos, le haremos palmas hasta que nos duelan las manos, si no, pues se lo demandaremos. Gracias. Cuando quiera. Guillermo. Buenas tardes. Primero quiero decir que Felipe es compañero mío de promoción en la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid. Él hizo luego el doctorado, yo no lo hice,
Él nació en Cantabria en el año 44, yo nací en el 42. Quiere decir eso que él terminó la carrera pues más joven que yo. Es doctor, su tesis es curiosa porque al final conseguí encontrar su título, un estudio experimental de la deformación de materiales elásticos, plásticos y capas individuales viscosas incrustadas en plástico y medios viscosos. Ese era el título. Prolongó después Felipe sus estudios en las universidades de Londres, en el Imperial College, y en Navarra, en el IES Business School, en Geología Estructural y Administración de Empresas, respectivamente. Pasó después por el Instituto Nacional de Industria, 2 años, 70-72, y entró en la multinacional IBM en el año 72 hasta 1994, 22 años, en el centro científico situado en la Universidad Autónoma de Madrid como director de investigación y proyectos, ocupando diferentes cargos en las áreas de comercial y asesoría industrial para el sector siderúrgico. Fue director del programa de calidad corporativa de IBM en España y desde el 85 hasta el 94 dirigió el departamento de consultoría estratégica de IBM, encargado de llevar a la alta dirección de los clientes las implicaciones sociales, técnicas y económicas del advenimiento de la sociedad de la información. Después dio un giro a su trayectoria profesional para crear y dirigir la Fundación Comillas, año 94 a 97, por encargo de Caja de Cantabria, que en el año 1993 su Consejo de Administración había aprobado la compra de todo el complejo de la Universidad Pontificia de Comillas. En el año 97 fue contratado como asesor del Comité de Dirección de Inditex, en el área de actividades no lucrativas y filantropía. Diseñó y puso en funcionamiento la Fundación Amancio Ortega, constituida el 10 de julio de 2001, y de 2001 a 2008 desempeñó el cargo de director general de esta fundación, dedicada a la ejecución de proyectos de innovación social en el área educativa hasta el año 2008. Alcanzada la edad de jubilación, impulsó la creación de la Asociación por la Calidad y Cultura Democráticas, un pequeño laboratorio, como dicen ellos, de ideas. Desde esta plataforma, Felipe Gómez Payete y un reducido grupo de colaboradores elaboran y dan a conocer trabajos sobre temas que están determinando la evolución de la sociedad, entre otros la calidad democrática, la transparencia, pensamiento institucional, integridad pública, mejora continua o inteligencia artificial. Completan su labor divulgadora con los servicios de consultoría que sobre estos asuntos ofrecen a organizaciones tanto privadas como públicos. El libro más reciente de Felipe, escrito en colaboración con Paz de Torres, que es vicepresidenta de la asociación, se titula, que por cierto iba a estar hoy aquí, pero al final no ha podido estar. Se titula Que los árboles no te impidan ver el bosque, Caminos de la Inteligencia Artificial, de la editorial Círculos Rojos, septiembre 2022, que será sobre el que hoy ha venido a hablarnos. Felipe ha desarrollado una intensa labor docente, siempre interesado en la idea de la complejidad y su aplicación al análisis y la práctica de las organizaciones humanas, lo que constituye el eje central de su bibliografía. Entre sus títulos, además del mencionado sobre inteligencia artificial, destacan Estructuras organizativas e información de la empresa, que la publicó Asociación para el Progreso de la Dirección en 1984, La evolución de las organizaciones, un ensayo interdisciplinario de editorial Noesis en el año 95, o una vindicación de la acción política publicado en 2015 por la Asociación por la Calidad y Cultura Democráticas que él preside. Además, es coautor y editor de 2 obras colectivas, La Sociedad de la Información, Riesgos y oportunidades para la empresa española, que publicado por Ciencias de la Dirección en 1988, y Estrategia empresarial ante el caos de la edición de Ediciones Rial en 1993. Este es un resumen muy rápido de su quehacer, de su trayectoria, su currículum. Pero ahora, como colofón y de mi cosecha, conseguí encontrar una entrevista que hicieron a Felipe, una reportera que se llama Trinidad Deiros, en el año 2013, de lamarea.com. Lamarea.com es una cooperativa fundada por extrabajadores de la edición en papel del diario Público. Y dice, y lo reproduzco aquí textualmente como figura en esa entrevista que le hicieron en 2013. Nosotros abogamos por facilitar que los partidos políticos entren en la senda de la mejora continua. Dice después,
Los partidos funcionan como un motor oxidado sin ningún control de calidad operativa. Sin conocer y saber cómo funcionan los asuntos públicos, el ciudadano está a merced de su propia ignorancia. Esta declaración de intenciones resume el espíritu de una iniciativa de reciente creación, lo dice en aquella entrevista, que es la Asociación de Calidad y Cultura Democrática, que él preside, fruto del diagnóstico hecho por un grupo de profesionales de varios campos que llegaron a la conclusión de que la falta de competencia de los ciudadanos en cuanto a la gestión de la cosa pública es el campo abonado en donde prospera, lo digo entre comillas, no creo que nadie se moleste, la demagogia de los líderes políticos, económicos y mediáticos. Esta asociación pretende convertirse en un espacio para compartir ideas, textos e instrumentos que reconcilien a los ciudadanos con la política en su sentido más noble, que es la búsqueda del interés común. Y finaliza la entrevista diciendo porque los partidos son uno de los motores claves de la democracia. Ese es el resumen que yo puedo hacer de su intervención. Buenas tardes, muchas gracias Antonio, muchas gracias Guillermo, eres un peligro tú. Muchas gracias sobre todo a ustedes por el tiempo que van a dedicar a estos asuntos, de los que espero les interesen y salgan aquí con un par de ideas claras. En nombre de Paz de Torres, la coautora del libro que ha dado origen a este encuentro, pues les ruego la disculpen porque por obligaciones de su trabajo pues no ha podido asistir. Y esto es lo que hay. Yo vengo a Jaén después de 50 y tantos años. Yo conocí Jaén en blanco y negro cuando trabajaba en Pozo Blanco, cerca de aquí, en Sierra Morena, en una empresa minera. Y desde entonces no había venido a Jaén. Por lo tanto, pues me siento muy feliz. He llegado al mediodía, he hecho un paseo por la ciudad y me he encontrado muy a gusto. Voy a ver si sé pasar esto. Ahora. Lo que vengo a decirles, la estructura es muy fácil. Voy a dedicar parte de mi tiempo a explicar qué es esto de la inteligencia artificial, en qué consiste, para poder hablar después de lo que más nos interesa a todos, cuáles son las implicaciones que este fenómeno de nuestro tiempo, esta inteligencia artificial, pues tiene en la vida política, en la vida social, en la vida individual, etc. Son dos partes bien diferenciadas. La primera es puramente informativa, en qué consiste esto de la inteligencia artificial. Ahí no cabe debate, son a las contadas, esto es lo que es. Y en la segunda sí, en la segunda es una segunda parte más reflexiva, más provocadora y que nos invite más, pues eso, a pensar y a preguntarnos. Bueno, la presentación es para decirles cuáles son los antecedentes, de dónde viene esta reunión, a dónde va y en qué contexto hay que entenderla. Viene de, pues lo ha dicho antes Guillermo, de que coincidimos en la Escuela de Minas de Madrid desde el año 60, acabamos en el 69, nuestra promoción acabó en el año 69. Pasados muchos años, como él ha dicho, creé una asociación que es la que me ha traído aquí y publicamos este libro. Y con este libro, dado la buena acogida que tuvo, pues estamos haciendo lo que llamamos una gira por España sobre inteligencia artificial, casi siempre de este formato, o Paz o yo, los dos, o con unas terceras o cuartas personas, un filósofo, un lingüista, pues hablar en público de qué es esto de la inteligencia artificial. Esta es la etapa número 27 que hacemos y con esta cerramos el año. Hemos tenido 27 intervenciones para hacer lo que voy a hacer a continuación, que es divulgar. Yo he venido aquí no para esa reunión de hace unos días de expertos entre expertos, que son necesarias, por supuestísimo. Yo no soy ningún experto, aunque tengo el pensamiento computacional metido en la cabeza por muchos años dedicados a la tecnología, pero yo no hablo en calidad de experto, yo hablo en calidad de divulgador, y divulgar es transmitir conocimientos, es decir, en definitiva, hacer pedagogía, que la ciudadanía se entere, comprenda, pierda miedo y acabe pudiendo formar juicio propio de qué es de lo que estamos hablando.
Tienen con ustedes, yo esta presentación, si la quiere la económica, yo, Antonio, te doy un pendrive con ella, y tienen ahí un libro, no vengo a hablar de mi libro, sino del contenido de la inteligencia artificial, quien lo quiera adquirir lo tienen ahí. Y la ventaja de la presentación es que todos los enlaces están activos, pueden ir a las fuentes y consultar todo lo que yo he consultado para poderles hablar. Vamos a ver si yo... Esto es. Bueno, esto es lo que les acabo de decir. El origen es la Escuela de Bienes de la calle Rey Rosas, la creación de la Asociación por la Calidad y Cultura Democráticas y el librito este. El contexto lo tienen también en nuestro canal de YouTube, en donde colgamos todas las actividades que tenemos. Y con el permiso de la Real Sociedad Económica, pues colgaremos también el vídeo que están grabando aquí. Y el propósito, pues es este, es divulgar. No pretendemos que esto sea una reunión entre expertos y, sobre todo, cuidar, velar, fomentar por una ciudadanía ilustrada que, en definitiva, es el mejor contrapeso democrático, mejor que ningún otro. La ausencia de una ciudadanía democrática, de una ciudadanía ilustrada, conocedora, con criterio, activa, eso es letal para el devenir de la sociedad. Bueno, la primera parte, ¿qué es la inteligencia artificial? Yo suelo distinguir, y me gusta mucho empezar por hacer esta distinción, una cosa es la expresión, inteligencia artificial, y otra cosa es la cosa en sí, la inteligencia artificial, el aparato, el utensilio, el dispositivo, ¿no? Dejaré para el final un par de consideraciones acerca de la expresión inteligencia artificial porque es más engañosa de lo que ustedes pueden creer. Y voy a pasar directamente en lo que es la cosa en sí. Y todo arranca pues, de tener bien claro que la expresión con inteligencia artificial queremos aludir al deseo ancestral de la humanidad de reproducirnos artificialmente, últimamente. Y como lo hacemos, pues produciendo cosas que actúen como nosotros, que emulen nuestra forma de pensar y de actuar. Vamos a ver qué es esa cosa y después hablaremos de la expresión. Ese dibujito simboliza una alegoría, metáfora, fábula, como lo quieran llamar, milenaria, dicen que proviene de China, que consiste en un conjunto de personas invidentes o videntes, pero metidas en un espacio a oscuras, y se les invita a que palpen un objeto que tiene en la mitad de la habitación, y ese objeto es un elefante, y una persona palpa el colmillo, la otra la pata, el otro la oreja, el otro el vientre, la cola, etc. Y cada uno de ellos pues dice, esto es una columna, esto es un abanico, esto es una soga, cada uno hace de su parte el todo. Con esto quiero decir y simbolizar que para hablar de la inteligencia artificial no hay un solo idioma que pueda abarcarlo. Ninguno. No se puede hablar de la inteligencia artificial solo en clave filosófica, o solo en clave técnica, o solo en clave lingüística, o solo en clave computacional. Imposible. Dicho esto, yo he elegido para los próximos minutos el lenguaje técnico, sabiendo que es limitado, pero que es el más útil, el más rentable en términos de economía, para explicar qué es la cosa en sí, qué es un dispositivo de inteligencia artificial, eso que nos da tanto miedo. Por lo tanto, las próximas transparencias, 2 o 3 transparencias, van a ser puramente técnicas, pero muy simples de explicar, para que podamos coger con la mano, tocar con la mano, qué es un utensilio, qué es un dispositivo de inteligencia artificial. Cualquier dispositivo que tenga un soporte material, lo dicen los franceses, para el resto del mundo es hardware, y se le distingue a ese dispositivo, a ese ordenador, o a ese portátil, o a ese móvil, o a ese coche, se le distingue por su potencia de cálculo, cuántas operaciones puede hacer por segundo, o lo que sea, ¿no? Un dispositivo de inteligencia artificial no solo tiene un soporte material, tiene también, como se dice ahí, pues unas instrucciones, el software, el logiciel, que dicen los franceses, los programas, los algoritmos que se dicen ahora, que son las instrucciones que se dan a la máquina, a esa máquina que tiene esa potencia, para que haga esto o lo otro. Y el tercer componente, pues son los datos, que antes eran miles, centenares de miles, y hoy son cantidades mareantes de trillones, de millones de datos, ¿no? En lo que se llama el Big Data, los grandes datos,
Pues al hardware, al sustrato material, se distingue por su potencia, al software, a las instrucciones, a los algoritmos, por la calidad, por lo bien que hacen lo que queremos que hagan, y a los datos, pues por su cantidad. Esos son los tres primeros ingredientes de cualquier aparato que se le pueda llamar, esto es un aparato de inteligencia artificial. Y el cuarto que me aparece ahí es el más complicado, y es en el que obligatoriamente me tengo que entretener un poco más para que ustedes salgan de aquí sabiendo de lo que hablan cuando alguien les pide su opinión sobre inteligencia artificial. El cuarto es el software, porque si ese aparato que procesa datos con su hardware y con su software, además de poner al hombre en la luna por los cálculos que hace, además de calcular un puente maravilloso de estructura metálica, además de calcular la nómina de la empresa, si ese aparato, además de eso, actúa físicamente, mueve los brazos, se desplaza, pues hablamos de robótica. Procesa esos datos, ¿no? Y el resultado no es una nómina, el resultado es que uno camina. Pero si lo que hace no es caminar o andar o articular sus brazos, sino lo que hace es producir texto o voz o imagen o cualquier otra salida acústica o no acústica, entonces se habla de la inteligencia artificial creativa. No se habla de robótica, se le quita la al robots y se habla de bots. Y si ese bot es para hablar, pues se dice chatbot. Por ejemplo, el ChatGPT. Esto es todo. Un utensilio de inteligencia artificial es algo que tiene capacidad de cálculo, que tiene instrucciones, que tiene muchos datos y que puede además actuar, además de calcular. No le den más vueltas. No se compliquen la vida. Cada vez que oigan inteligencia artificial, hay detrás algo que se distingue por esas cuatro cosas. Y la pregunta inmediata es, bueno, pues si eso es así, y eso es así de toda la vida, desde que tú y yo estudiábamos, ¿por qué viene este revuelo? ¿Por qué están ustedes todos aquí hoy congregados pendientes de esto? ¿Por qué todos los días, últimamente, hay noticias de primera página sobre inteligencia artificial? La explicación más simple es esa curvita. ¿Sí? Tanto el hardware, la potencia del hardware, la cantidad de datos y la diversidad de robots tiene una evolución exponencial, brutal, imposible de imaginar, como vamos a ver a continuación. ¿Cómo está evolucionando la calidad de ese software, de esas instrucciones que damos a la máquina? Eso ya es otro López, eso va más despacio. Y a eso le vamos a prestar un poco de atención para que salgamos de aquí todos conocedores de qué es esto de la inteligencia artificial, cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. El primer punto fuerte pues es la potencia. Este señor que dice lo que dice ahí en una entrevista reciente es Sergio Boscio, que es un leonés, alto directivo de Google, y que tiene una mente portentosa, porque es informático, filósofo, matemático, físico, un nuevo Leonardo da Vinci, ¿no? Este señor, que sabe de lo que habla cuando habla de computación cuántica, pues dice eso. Porque los ordenadores actuales están llegando a su límite de aumento de capacidad de potencia y ya hay tecnologías que lo van a complementar, lo van a sustituir, ¿eh? O sea que la capacidad de cálculo es inimaginablemente explosiva. Ya no es lo de antes. Si ese cambio de escala de potencia lo aplicáramos a cambio temporal, como suelo decir yo, Neil Armstrong hubiera empleado 0,1 milésima de segundo en llegar de la Luna a la Tierra. La proporción, la escalada es brutal, inimaginable. Por eso hoy, aunque el hardware es el hardware, pero con esa potencia de cálculo ya es otra cuestión. El software, pues, los datos, pues ahí tienen una autora, yo les animo a que la sigan, se llama Naomi Klein, que es canadiense, es una de las activistas más conocedoras, serias, sobre el fenómeno de la globalización y el nuevo capitalismo, etc., y nos advierte de la cantidad de datos trillonaria que nos están hurtando o estamos regalando.
Cada vez que pasamos delante de una torre de telefonía móvil con el móvil abierto, alguien sabe de ti algo que tú no sabes. Cada vez que reservas un restaurante, cada vez que haces una cita al médico, cada vez que lees un libro digital, cada vez que escribes un WhatsApp o lo recibes, cada vez que escribes un correo o pones un post en tu web, etc., estás dando datos de ti. Tan es así que se calcula, creo que ahí lo pone, que al año emitimos a la esfera digital pues trillones de unidades de información. Trillones, se dice pronto. Y otro dato que se da, no de flujo, sino de stock, se calcula en que hay unos 2.000 millones de webs activas en este momento. ¿Usted se imagina la cantidad de información que es eso? No se podría entender, después hablaremos de ChatGPT, si no tuviera a su disposición toda esa información. Potencia de cálculo por las nubes. Cantidad de datos, ni se lo imaginan. Robots, pongo esto no para que lo lean, sino simplemente para que se hagan una imagen impresionista de la proliferación de robots que nos envuelve. En casa, en la calle, en la oficina, por supuesto en la fábrica, en el hospital. Hay robots por todas partes. En Singapur, como te vean fumar, no te multa un policía, te multa un robot. Hardware, datos, robótica, ha explotado. Y eso ha hecho que se hable de la inteligencia artificial, porque de los 4 ingredientes, 3 van como van. ¿Qué pasa con el cuarto? Aquí me tengo que entretener un poquito más porque es más perezoso, es más complicado y quiero explicar por qué es más complicado su evolución y su progreso, porque si no lo consigo, si no me explico con claridad, ustedes no van a salir de aquí sabiendo una parte importante de qué es esto de la inteligencia artificial. Me detengo un segundo para preguntar, ¿voy muy deprisa, despacio, se oye bien la voz? Vale. Los algoritmos, el software, las instrucciones que se le dan a la máquina para que nos emulen, porque queremos hacer una máquina que piense y que actúe como nosotros, pues no tenemos más remedio que meter en la máquina pues cómo nosotros interpretamos el mundo, cómo nos relacionamos con el mundo, etc. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir algo tan simple como esto, que tenemos, por así decirlo, que ser lo suficientemente hábiles para meter en esa máquina que queremos que nos reproduzca, que nos emule, pues cómo nosotros interpretamos el mundo, cómo lo vemos, cómo nos relacionamos con él, en fin, todo lo que nos caracteriza como seres humanos. Y por lo tanto tenemos que meter, pues tenemos que reproducir nuestra manera de ver, de oír, de oler, etc. Y eso está conseguidísimo ya desde hace muchos años, después de darle algunos datos. Tenemos que de alguna manera dotar a esa máquina de nuestras propias facultades. Pues bien, y aquí tengo que ir más despacio, porque así como nuestros 5 sentidos, desde el año 59, tengo aquí apuntado, 60, del siglo pasado, hasta que IBM consiguió el primer ojo digital, hasta el año 2011, que se dio el Premio Nobel de Medicina porque unos científicos emularon nuestra capacidad de tacto, todo eso está conseguido. Lo que está lejos de conseguirse es que seamos capaces de reproducir, de algoritmizar, de meter en la máquina el cómo calculamos, el lenguaje, la memoria. Voy a detenerme un segundín en esto. El cálculo, hace mucho tiempo que ya nuestros inventos nos han calculado. Yo tengo aquí apuntada una operación que es multiplicar 12.345 por 67.890 y ninguno de ustedes me lo hace en un segundo. Ninguno, seguro. Y si yo digo que el resultado de eso son 838 millones, etcétera, es porque lo tengo aquí apuntado o porque lo he memorizado, pero no porque sé calcularlo. Eso está conseguido. Nadie se preocupa de que las máquinas, porque las máquinas calculen mejor que nosotros. Se da por hecho. Incluso antes de las calculadoras, los chinos o aquellos con los ábacos lo hacían endiabladamente rápido, ¿no? Eso no. Pero la memoria
¿Memorizamos nosotros igual que memorizan los ordenadores? ¿Somos capaces de decir a los ordenadores que memoricen como nosotros? Suelo siempre decir el mismo chascarrillo. Si dentro de un año vuelvo por Jaén y me encuentro con ustedes aquí mismo y les pido a cada uno de ustedes por separado que me digan qué ha pasado hoy aquí, qué está pasando hoy aquí, si somos 60 personas en esta sala, voy a tener 60 descripciones distintas, incluso algunas opuestas. Mientras que lo que se está grabando en aquel vídeo, dentro de un año y de 100 años, va a decir lo mismo porque lo ha memorizado igual. Las máquinas no memorizan igual que nosotros, entre otras cosas porque no tenemos muy claro cómo memorizamos. Aprendizaje. Las máquinas aprenden. Deep learning. Aprendizaje profundo. ¿Aprenden las máquinas como nosotros? No. Nosotros aprendemos infiriendo, deductivamente o inductivamente. Las máquinas predicen la próxima palabra, predicen estadísticamente lo siguiente. Por lo tanto, aprender no es lo mismo como aprende un ser humano que como aprende hoy por hoy una máquina. Estamos en ello. Queremos que las máquinas aprendan como nosotros, pero estamos lejos de conseguirlo. Entre otras cosas, repito lo de antes, porque estamos empezando a aprender como aprendemos nosotros. Hace 6 meses salió publicada una noticia en no sé qué revista científica, no recuerdo, en donde se había descubierto no sé qué célula por la que explicaba cómo un niño de 3 años aprende más rápidamente que una persona más adulta. Estamos empezando a aprender los procesos por los cuales nosotros aprendemos. Razonamiento. Pues a nadie hay que explicarle que cuando amanece canta el gallo. Una inteligencia artificial con toda su potencia de cálculo, con todos sus datos, con todo su software, con todo lo que ustedes quieran, lo único que puede hacer es correlacionar que cuando canta el gallo, cuando amanece canta el gallo, pero no sabe qué es antes, si el huevo o la gallina. No tiene razonamiento causal. Y no sabemos programar todavía el razonamiento causal, aunque se han hecho avances, pero muy lentos. Lenguaje es otra de nuestras facultades, nos comunicamos hablando. Entonces hay ya grandes avances en el tratamiento del lenguaje natural, ¿no? Pero el chat GPT, el famoso chat GPT, no sabe lo que dice. Una vez me preguntaron, pero para usted, ¿qué es el chat GPT? Y no se me ocurrió decir otra cosa que la siguiente. Imagínese usted, que es una gran lectora, es tan gran lectora que esta tarde se puede leer todo el contenido de la Biblioteca Nacional. ¡Paf! Ya está. Pero no solo eso, sino que además tiene usted tal memoria gráfica y tal memoria literal y textual que no solo lo tiene almacenado en su cabeza, sino que además lo recuerda perfectamente. Y no solo lo recuerda perfectamente y tiene almacenada en su cabeza la Biblioteca Nacional, también la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y los 2.000 millones de webs que hay por ahí volando. Y además sabe correlacionarlo. Se acuerda perfectamente de que detrás de la palabra Benjamín, en un 32% de los casos viene Franklin y en un 10% viene botellín de cava. Entonces, un chat GPT, ¿qué hace? Te da la palabra más probable en el contexto en el que estás hablando, pero no sabe quién es Benjamin Franklin ni lo bueno que es un botellín de cava. Entonces, estas cosas nos están costando mucho que la máquina actúe como actuamos nosotros. Nos es muy difícil que la máquina tenga sentido común. Un sentido común hace que no te tenga que explicar que cuando rompes, como suelo decir yo, un regaliz, tienes 2 regalices, uno para ti y otro para tu amigo. Pero si rompes el paraguas de tu madre, no tienes 2 paraguas. Tienes un paraguas roto, sentido común, ¿no? Pues eso, programarlo no es fácil. Por eso, quitando el cálculo, por supuesto, el algoritmizar la memoria, la manera en que memorizamos, que aprendemos, que razonamos, que hablamos, etcétera, tenemos sentido común o sentido del humor o sexto sentido. Por eso el progreso del software va tan lento. Hay avances, y de hecho cada avance que hay se le otorga un premio. Pero este es, digamos, el patito cojo de la evolución de la inteligencia artificial. Porque lo que hay ahí dentro de ese círculo, que es esto,
se está empezando a conocer. Recientemente ha salido ese mapa y cuando uno tiene un mapa lo primero que tiene que hacer es intentar meterse en ese territorio, ¿no? Y en eso estamos. Estamos siendo capaces de comprender cómo se activan las distintas partes del cerebro cuando estás sometido a sueños tal o a sueños cual. Estamos siendo capaces de ver todas las capas de redes neuronales que están aquí metidas. Estamos empezando a saberlo y nos inspiramos en ello. Y no solo nos inspiramos en ello, sino que le damos formas ya, y no solo gráficas, sino matemáticas, como ven ahí al final, que no vamos a entrar en ello, que nos hacen que cada vez tengamos más aproximación en la máquina de cómo funciona esto. Pero estamos lejos. Un paréntesis patriótico. Debemos estar orgullosos de la aportación de científicos españoles en este área, tanto en el pasado como en el presente. Yo tuve la fortuna, como empleado de IBM, de tener trato profesional con Rodríguez Delgado, por supuesto a Ramón y Cajal no le conocí, y hoy hay dos españoles, Rafael Yuste y Álvaro Pascual Leone, el segundo valenciano y el primero de madrileño, del barrio de Chamberí, que son dos autoridades mundiales, indiscutibles e indiscutidas, por sus avances en el conocimiento de lo que está aquí pasando. Después citaré alguno de ellos con más detalle. Esto es la inteligencia artificial. Cualquier aparato que tenga potencia de cálculo, que tenga muchos datos que tratar, que tenga programas, algoritmos, software, y además, pues si hace cosas, si pinta, si le dices a un programa del le dices, píntame un jienense en 4 dimensiones, pues te hace un dibujo de un jienense en 4 dimensiones, pero rápidamente. Y si le dices, pues cuál es el origen de la Real Sociedad Económica, pues te lo dice. No sabe lo que está diciendo, pero te lo escribe, porque tiene tal cúmulo de información metida que no le cuesta nada lo que hace nuestra amiga que se ha leído la Biblioteca Nacional en un pispás. Resumen, expresiones como, tengo aquí apuntadas, aprendizaje profundo, redes neuronales, chips neuromórficos, son expresiones que la informática toma prestada de la biología pues para embellecerse, para ganar prestigio. Pero estamos muy lejos de que la máquina que estamos consiguiendo sea realmente como nosotros. Y el último consejo antes de pasar a la expresión es que cada vez que oigan decir, tengo aquí apuntado, que un chatbot, el ChatGPT, razona de forma que le permite dialogar con el otro según va aprendiendo de lo que ya tiene memorizado, no se dejen engañar, porque un chat ni razona, ni dialoga, ni aprende, ni memoriza como nosotros. Vamos a la expresión. La expresión inteligencia artificial no hay por dónde cogerla. No tiene sentido. Por 4 razones. Una, es una expresión contradictoria. No sabemos de dónde viene la inteligencia nuestra, cómo se formó, de dónde viene, cómo es posible que de la química y de la física surgiera esto. Y por tanto, difícil es hablar de inteligencia artificial. 2, es una expresión estúpida. Y es una expresión estúpida por la misma razón que nada más y nada menos que Geoffrey Hinton, premio Turing de computación, o sea, un dios en esta materia, decía que es estúpido sostener que un dispositivo no es consciente cuando no sabemos la consciencia. Pues aplicando una elemental regla de 3, yo digo que es estúpido decir inteligencia artificial cuando no sabemos qué es la inteligencia. Pero no nos engañemos. Es una expresión ganadora, consagrada, imbatible, desde mediados del siglo pasado, que a un señor, que está en todos los libros, se le ocurrió decir eso de inteligencia artificial, como podía haber dicho otra cosa, computación, no sé qué, pues dijo inteligencia artificial y ahí se quedó. Y además de un contradictoria, estúpida, imbatible, está de moda. Fundeu RAE el año pasado la eligió como palabra expresión, en este caso del año, y hace unos días el diccionario Collins, a las siglas IA, las ha elegido como la expresión del año. Resumen del resumen. La expresión, no se dejen impactar por ella, es un buen eslogan. Yo tengo aquí apuntada la definición de eslogan, que dice: eslogan es una fórmula breve,
y original, utilizada para publicidad, propaganda política, etc. Esta es la definición de eslogan de la Real Academia Española de la Lengua. Y la cosa en sí, pues ya lo saben ustedes, es cualquier dispositivo que goza de esos cuatro atributos, 3 de los cuales van volando y uno va al tran-tran muy deprisa, pero no tanto. Si alguien les pregunta qué es la inteligencia artificial, yo creo que aquí tienen una pequeñita caja de herramientas para decir qué es la inteligencia artificial. Cualquier dispositivo que goza de estas facultades. Capacidad de cálculo, manipular muchos datos, tener buenos programas para que hagan lo que queremos que hagan y no otra cosa. Y además pues puede moverse o puede escupir texto o voz. Buenos están los cantantes cuando se les simula la voz. O los creativos de Hollywood, cuando sus guiones ya no son suyos, sino de un ChatGPT. Yo, por ejemplo, cuando recibí hace unos días el texto de esa entrevista, que yo no sabía que había sido publicada en el periódico, pues yo tuve la legal duda, sin menospreciar a nadie, si ese cuestionario lo había ideado una persona o un chatbot. Pero así de simple. En esas estamos, o sea, es que estamos empezando a dudar de cualquier cosa, y con fundamento, no dudar porque somos paranoicos. A pie de esa diapositiva he puesto ayer, el otro día, el domingo una cosa que me llamó la atención, un titular en El País que decía: cumbre anual sobre la robótica, la inteligencia artificial y los chips. Pues eso es poner en el mismo titular la parte y el todo. No está claro. Si es tan simple como eso. Un poco más de rigor en los medios de comunicación sería de desear. No sé si me estoy metiendo en la boca del lobo porque hay aquí entre ustedes algún profesional del periodismo, pero yo les animo a que pongan un poco de rigor sé que es difícil, pero en definitiva es básico, como lo acaban de ver. Segunda parte. Si me estoy atrasando a decírmelo y voy más deprisa. Voy bien. Esta es la parte más jugosa de toda, pero desde luego no es un puzzle con 4 fichas. Ahí hay muchas cosas en el alero, muchas cosas a jugar, de una manera muy difícil de conjugar, y yo, para aquí, hoy, en Jaén, para ustedes, lo he elegido, lo he empaquetado de la siguiente manera. Y he tomado el título de la conferencia, pues de la primera de las 3 cosas que les voy a contar. Una mirada al pasado, pero es que esto de la inteligencia artificial es una revolución más, ¿es la de siempre o qué es esto? ¿De dónde venimos como revolución tecnológica? Hoy, ¿cuál es lo que más llama la atención de la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que nos preocupa? Pues que unos dicen que es el no va más y el otro dicen, ¡uy, qué miedo! Es esa dialéctica entre el santo y el demonio, entre el ángel y el demonio, ¿no? Quizás sea esta una de las características del debate actual más llamativas. Y el futuro es inevitable, lo has mencionado tú en tus palabras introductorias. ¿A dónde vamos? ¿Estamos construyendo cosas que nos van a quitar de en medio? Bueno, pues lo que viene a continuación son una serie de flashes para que reflexionen ustedes acerca de estas 3 grandes cuestiones, que ni son las únicas, ni quizá las más importantes, pero sí son importantes. Vamos a ver. Aquí está. La primera de las preguntas es una revolución más. Voy a hacer un poco de spoiler. La respuesta es sí y no. ¿Es ángel o el diablo? Ambas cosas, ya lo van a ver. ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Ni idea. Ni idea. Vamos con la primera. Pues sí y no. Y aquí, para ilustrar los 2 primeros vectores, el primero he querido representar pues, una alegoría de lo que era la Edad Media, donde la religión
era la fuente de todo, hasta que llegó el siglo de las luces, la Ilustración, y la razón le ganó la partida a la religión, y la comparación entre la imprenta de Gutenberg y los medios de producción de información actuales. Y para ilustrar esos dos vectores voy a leer un par de párrafos de una persona que me gusta leer lo que dice. Posiblemente no todo lo que él escribe no lo diga él solo, sino sus equipos, porque esta persona tiene 101 años, es Kissinger. Y en una entrevista en el 5 de noviembre de 2021 decía lo siguiente, lo leo para ustedes. Doctor Kissinger, usted es un estadista ya veterano. ¿Qué le llevó a pensar que la inteligencia artificial era un tema de suficiente importancia para usted? Respuesta. El milagro tecnológico no me atrae demasiado. Lo que sí me fascina es que estamos entrando en una nueva etapa de la conciencia humana que no llegamos a comprender del todo. Y cuando decimos una nueva etapa de la conciencia humana, nos referimos a que va a cambiar la manera de percibir el mundo, al menos tanto como pudo suceder entre la Edad Media y la era de la Ilustración, cuando el mundo occidental fue poco a poco cambiando su percepción religiosa de la realidad a una percepción basada en la razón, de la religión a la razón. Y en otra entrevista, un par de años más tarde, el 24 de febrero, esto no es una entrevista, es un artículo que edita con otros colegas, dice: mientras la tecnología con la que en 1455 Gutenberg imprimió la Biblia posibilitó la comunicación del pensamiento humano abstracto de manera rápida, habitual, impresionante. Pero una nueva tecnología ha dado un vuelco a este proceso. Hoy, o mientras en su día la imprenta generó la profusión del conocimiento, hoy la tecnología produce, analiza, sintetiza información. No se limita a reproducirla. No hace lo mismo una imprenta que el ChatGPT. Y los dos producen texto. En gordo he puesto el vector de abajo, que para mí es el más poderoso de todos, lo que más distingue, lo que más me hace decir que la revolución IA no es una revolución más, no es una revolución convencional. Vamos a ver, todo el mundo conoce más o menos el comienzo de la revolución industrial, los luditas que quemaban los telares y porque les quitaban puestos de trabajo y tal. Aquello cambió la forma de hacer, en este caso la forma de fabricar o de tejer. La tecnología siempre ha cambiado nuestra forma de hacer, nuestra forma de calentarnos, nuestra forma de transportarnos, nuestra forma de tejer, nuestra forma de comunicarnos, Internet. La revolución que encabeza la inteligencia artificial no está cambiando solo nuestra manera de hacer, está cambiando también nuestra manera de ser, la esencia del ser humano. Y eso es un cambio radical, profundo, nuevo. Rafael Yuste, al que antes se mencioné, le preguntaron el 5 de enero de 2022 en una entrevista en El País, pregunta: ¿cuáles son las implicaciones de estas tecnologías? Está hablando de la inteligencia artificial, de la neurociencia en la que él trabaja, etc. Y dice, abro comillas, la implicación más importante es que va a cambiar la naturaleza del ser humano. Nos vamos a convertir en híbridos. Esto es una cosa que va a ocurrir sí o sí. No tengo ni la más mínima duda. Y eso cambiará la especie humana. Más vectores. A la izquierda tienen ustedes esa fotografía que elegí, es el hongo atómico no de Hiroshima, sino de Nagasaki. Y a la derecha es la IA construida con cerillas por un experto en publicidad. Todo el mundo dice que la tecnología es neutra, depende de cómo la uses, depende de que coges la cerilla para encender la vela en el cumpleaños de tu nieto o para prender fuego al monte, o la energía de la fisión atómica pues para hacer cosas en medicina muy buenas o arrasar una ciudad. Cuando les dicen que la tecnología es neutra, desconfíen,
La tecnología no es neutra. Es neutro el producto tecnológico. La bomba atómica, la cerilla, claro, depende de lo que hagas con la cerilla o con el calor desprendido por la fisión nuclear. Pero el proceso de investigación que lleva hasta el producto final, lo que es la elaboración de una nueva tecnología, eso responde a los intereses económicos y políticos de cada época. Y en ese sentido, la tecnología no es neutra. Y eso lo tenemos que tener aquí muy bien clavado cuando nos venden la moto de que la tecnología ya es neutra, que depende de lo que hagamos de ella. Ojo, si se está fomentando la tecnología, será por algunos intereses, digo yo, también, productos de nuestra época, ¿no? Toda innovación tecnológica, yo tengo aquí una pequeña chuleta, responde a 5 motores, a cuál más potente y más legítimo. Lo que no es legítimo es lo que voy a decir al final. El motor de la curiosidad científica. No se puede negar. Tú no puedes negar a un científico que tenga curiosidad. El motor de la solución a problemas de salud. Cuando te dicen, no, es que tal cosa sirve para curar el cáncer de no sé qué. Evidentemente que sí, que es así. El motor de la mejora de la eficiencia y la eficacia de la actividad humana. Ya lo decía Ortega y Gasset. La tecnología es el esfuerzo que hace el hombre por ahorrarse esfuerzo. Prefiere tener una rueda que no arrastrar. La tecnología hace más eficiente nuestro esfuerzo. Cuarto, la automatización de trabajos repetitivos o peligrosos. Claro que prefiero tener un polipasto que me evite mi esfuerzo y que me caiga algo encima. Y quinto, la innovación tecnológica está movida por la economía de inversores y de agentes. Y lo que solemos nosotros decir aquí, cuando digo nosotros es porque estoy acostumbrado a intervenir con la coautora del libro, pero no es que sea yo más majestático. Lo que digo es que no hay derecho. Que me expliquen por qué muchas veces esta quinta motivación, la económica, con ser legítima, es escondida. Se niega, se tapa. Cuando es la que está moviendo los hilos, muchas veces exclusivamente. Motores de la innovación, neutralidad de la tecnología y bueno, y de los accidentes, pues ahí he puesto un descarrilamiento de un tren, pues siempre que hay un progreso tecnológico hay un riesgo de accidente. Y hoy los riesgos se llaman sesgos, se llama desinformación, fake news, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú tienes un DALL-E, de estos programas que tú le dices una expresión o las escribes y él te produce un dibujo, y este DALL-E de imágenes está alimentado, preenseñado con imágenes habituales del mundo real, y tú le dices que te dibuje a un cirujano blanco operando a un marfileño o a un congoleño, te dibuja 7, las versiones que le pidas. Pero si le pides que te dibuje a un cirujano negro operando a un blanco, no te da ningún dibujo. Esos son sesgos. Esos son los nuevos accidentes de la revolución. ¿Es una revolución más? Sí y no. ¿Santo o diablo? La portada esta de The Economist de abril del 2023 fue brutal. No es que diga de artificial es un santo y de inteligencia es un diablo, es que utilizó las dos chismas para decir las dos facetas, bueno o malo. Brutal, fue para los amantes de la infografía y de eso fue un acierto brutal. Bueno, pues a partir de ahí se han decantado dos grandes, que es el momento actual, el que estamos viviendo. Hoy, si cogen hoy La Vanguardia, mientras esperaba a Guillermo en el hotel, lo estaba leyendo, hablaba de esto, de los que entienden que la inteligencia artificial es la salvación del universo porque por la tecnología hacia Dios, porque por todos los entusiasmos, oportunidades, por lo tanto la tenemos que dominar porque que no nos la vayan a dominar nosotros, la tecnología es nuestra, tenemos que ser oportunistas, tecnooptimistas, etc. Eso es una escuela.
La otra escuela, que en inglés la llaman los boomers y los doers o doomers, pues son los apocalípticos, los que nos están diciendo, ojo, ojo, mucho ojito con lo que viene, que puede haber peligro existencial, catástrofes vitales, y por lo tanto hay que regular a ultranza esto para que no se nos vaya de las manos. Tenemos que ser, esa palabra me la he inventado yo, pero tecnocautos, es decir, no todo es optimismo con la tecnología. No para que lo lean, pero si ustedes leen manifiestos, cada día hay uno, entrevistas, las regulaciones, las que hay, las que van a haber de la Unión Europea a fin de diciembre, comparecencias ante congresos y senados, declaraciones, la famosísima de la reunión del 1 y 2 de noviembre en Londres, en Bletchley, en donde, no sé si vieron la película de Enigma, en donde Alan Turing descubrió el código, que estaba hecha los hechos históricos ocurrieron en ese edificio. Leen artículos de opinión. Siempre verán estas dos miradas, la del boomer y la del otro, el catastrofista y el optimista. Y ahí estamos. Y les voy a recomendar con mucha insistencia una serie de televisión que la tienen ahí en el centro, que se llama Alter Ego, la inteligencia invisible. Son 3 episodios solo. El primero está imaginado en el año 2023, en el segundo en el 2028 y el tercero en el 2033. Y está dirigida, o sea, interpretada por 2 actores magníficos, 2 profesionales del periodismo magníficos, Almudena Ariza, que es la sonrisa de la izquierda, optimista, esto lo bueno nos va a salvar, y por otro gran profesional del periodismo que se llama Carles Tamayo, que no es el optimista, es el ceño fruncido. Son 3 capítulos de media hora cada uno, ahí tienen los enlaces, están muy bien hechos, en mi opinión tienen grandes lagunas, pero bueno, pero como pieza informativa está muy, muy, muy bien hecha. Y en cuanto al ChatGPT, ya que está presente, pues le podemos preguntar y sale disparado pues 100.000 cosas. El ChatGPT te da, le dices, dígame 25 ejemplos de doomers catastróficos de inteligencia, y te dice armas nucleares, soldados autónomos, en fin, disparates a cual más gordo. Dígame 25 de las buenas. Y acabo el santo o el diablo con esta advertencia. Una maniobra y una actitud. La maniobra es la de Joy, siempre me cuesta pronunciar el apellido, Boulamwini. Esta es una gran informática estadounidense, de origen canadiense, creo, y que ha acuñado la palabra de excodificados. ¿Qué quiere decir con excodificados? Pues cualquiera de nosotros que nuestros datos estén codificados, metidos en algún sitio, y de excluidos. Si tus datos, cuando vas a meterte en una lista de trasplantes en un hospital, tienen algo que no gusta mucho, pues te excluyen o te ponen en lugar del puesto 3 en el 30. O cuando tú mandas tu currículum y estás codificado, pero en tu currículum aparece que estuviste en el mayo del 68, por decir una tontería, pues a lo mejor ese currículum no pasa. O cuando vas a pedir una hipoteca. Esos somos los excodificados, los excluidos por estar codificados. Esos son problemas de hoy. No de si se va a extinguir la humanidad y el futuro, no sé qué, que muchos dicen que es una especie de cortina de humo para que no estemos pendientes de lo que de verdad nos está hoy fastidiando la vida. Es una maniobra de distracción. El banderín de enganche de los catastrofistas puede ser el famoso Elon Musk y esta informática canadiense americana, la de los riesgos actuales, que dice, bueno, dejémonos de pamplinas, que hoy nos está ocurriendo esto. Y por último, en
hace muy poco en Boston estuve la antigua jefa de gobierno de Nueva Zelanda, Arnett, que acuñó una cosa muy bonita, de idealismo pragmático entre estos dos extremos, el alejarse de los extremos. Alejarse de los extremos. Eso no es ser ecléctico ni equidistante, eso es negar que la vida es esto o lo otro. La vida es esto y esto. Y en materia de inteligencia artificial creo que navegaríamos mucho mejor si nos aceptáramos que son ambas cosas. Es un Dios jano con los dos rostros, ¿no? Pasamos de ambos, ¿a dónde vamos? Ni idea. Voy a repetir la frase que todos ustedes conocen cuando Ortega, ante estas situaciones de no sabemos qué nos pasa, decía, pues eso es lo que nos pasa. Hemos perdido pie, estamos sin brújula, pues eso es lo que nos pasa. Eso es lo que nos pasa. ¿Hacia dónde nos dirigimos? He puesto ahí ese gesto arriba a la derecha, es que ni idea, que estamos haciendo una cosa superior a nosotros, que no es superior ni inferior, sino distinta, que nunca lo vamos a conseguir, que nos vamos a hibridar y vamos a tener chips aquí todos y habrá desigualdades crecientes, porque habrá gente que podrá y querrá tener aquí el chip y se comunicará con otras inteligencias que también lo tengan, pero otros que no quieran, no puedan, serán ciudadanos normalitos, no serán aumentados. Bueno, a donde voy con esto es a resumirlo con una frase de este señor que hay arriba a la derecha. Julia Sperl, este es el no va más de la ciencia de la computación. Tiene todos los premios del mundo. Y es un gran aportador a que las máquinas empiecen a razonar causalmente. Ha hecho unas aproximaciones matemáticas, dicen los entendidos, tremendamente interesantes y juiciosas. Bueno, pues este señor, cuando vino a recoger el enésimo premio suyo, Fronteras del Conocimiento del BBVA, le hicieron una entrevista y voy a leer 3 preguntas y 3 respuestas que a mí me dejaron por los suelos, destrozado. Estas son: usted traduce a ecuaciones la imaginación, la responsabilidad y hasta la culpa. Respuesta: sí, correcto. ¿Qué nos diferencia de las máquinas, pues?, le dice la periodista. Dice que nosotros estamos hechos de materia orgánica y las máquinas de silicio. El hardware es diferente, pero el software es el mismo. ¿Pero por qué se empeñan ustedes en hacer máquinas más listas que nosotros? Pues porque estamos intentando replicarnos y amplificarnos a nosotros mismos. ¿Pero para qué? Ya grita, me la imagino yo gritando, la entrevistadora. Y va el tío. Y dice, pues por lo mismo que tenemos hijos. Paga y vámonos ya. Bueno, pues este es el paladín, el emblema de la persona, y no es ningún piernas, de la persona que dice que la inteligencia artificial superará con creces a la inteligencia humana. ¿Qué quiere decir con eso? Pues ya voy a utilizar dibujos que he utilizado. Quiere decir que vamos a ser capaces de meter en la máquina todo eso que ven ahí en el dibujo. Vamos a ser capaces no solo ya de los sentidos, que ya están, sino de los sentidos entre comillas también, y vamos a saber a conseguir que la máquina aprenda y que memorice y que deduzca y que razone como nosotros. Ya está, conseguido. Ya está. Eso es el salto de la inteligencia artificial específica a la general. ¿Cuál es la específica? La que ya existe, la que gana al ajedrez, la que predice el tiempo, la que te dice, no sé, pero no le pidas a la que juega al ajedrez y gana Kasparov que te haga la declaración de Hacienda porque no sabe. O sea, la inteligencia artificial actual, específica, es la que ya tenemos y cada vez más portentosas y mejores. La inteligencia general es el futuro, es aquellos aparatos de inteligencia artificial que sirven igual para un roto que para un descosido. Es decir, que tienen todos los sentidos, entre comillas y no comillas, y que memorizan, hablan, aprenden, discurren, razonan, calculan como nosotros. Y dicen estos señores tan sabios que eso es posible, y no solo es que es posible, sino que está a la vuelta de la esquina. Y yo a ese aparato que hace todo eso lo llamo monstruo. Monstruo. Como monstruo sería, que esto es lo que quiero poner en el siguiente dibujo, sustituir a un juez por uno de estos. Como si dictar sentencia fuera lo mismo que estudiarse jurisprudencia.
Pero esto no acaba aquí, porque este es el salto de la inteligencia general específica a la general. Y ahora viene el triple salto mortal sin red, que es pasar de la general, que dice que está a la vuelta de la esquina, yo no lo creo, a la fuerte. ¿Y qué es la fuerte? Pues miren lo que hay a la derecha del dibujito. ¿Verdad que no es lo mismo ver que mirar? ¿Verdad que no es lo mismo tocar que acariciar el cuerpo de tu compañera? ¿Verdad que no es lo mismo? Bueno, pues eso se va a conseguir. Y se va a conseguir que la máquina también tenga emociones y sepa enamorarse y tenga miedo. Y además tiene todo el sentido común también, y sentido del humor, y los dobles sentidos de las palabras. Pecata, no es ningún problema. Eso se va a conseguir. Dicen unos. Yo prefiero pensar que no. En el librito ese aparece en rojo lo que aquí aparece en rojo. Es una alegoría ello. Esto me lo salto porque, y llego al final, con una intervención fuerte de Kissinger, muy fuerte, la tengo por aquí apuntada, y una pregunta de una ingeniera de origen etíope que fue despedida por decir cosas que no debía en Google, creo que fue. Kissinger dice, y ese es un lema de nuestra asociación, dice: tendremos que reafirmar nuestra humanidad velando porque las máquinas sigan siendo eso, objetos. Yo lo firmo, Yo quiero que no quiero vivir en un mundo en donde haya entes robóticos humanizados porque ya tienen todo eso, sentidos, facultades, emociones, sentimientos, conciencia, todo eso. Porque entonces lo que va a quedar son seres humanos que nos hemos robotizado, punto, ya está, se acabó. La pregunta, y con esto acabo, de Timit Gebru dice, ya digo, origen etíope, ingeniera, jefe de ética de la inteligencia artificial de Google, y fue despedida por poner en duda ciertos algoritmos de Google. Dijo en un artículo reciente, dice: nos están vendiendo un futuro utópico en el que básicamente no hay humanos. ¿Pero por qué? No acabo de entender por qué queremos este tipo de mundo. Y con esa pregunta les dejo. Queda más o menos claro. Fantástico, Felipe. Nos has dejado, no sé si temeroso o más asustado que al principio. Lo importante es que se entienda y después cada uno que se haga su cocina. Yo creo que esa es la clave. Yo creo que podemos abrir un turno y yo me voy a permitir hacer la primera pregunta, claro. Es decir, ya se están haciendo por inteligencia artificial los guiones de las series de Netflix, ya se está haciendo. Yo como director de tesis doctoral, ¿cómo sé que mi doctorando ha redactado el capítulo o lo ha sacado por inteligencia artificial? Yo como sé, como miembro de un consejo de redacción de una revista del máximo impacto, que el artículo que me presentan como referee realmente lo ha hecho el autor o se ha ayudado de la inteligencia artificial. Tendremos que tener instrumentos también. A mí me da miedo eso, claro, porque el que mejor maneje eso nos va a estar engañando, ¿no? Dicen que se está utilizando herramientas de inteligencia artificial para detectar eso. Yo no las he manejado, no las conozco, pero si dicen que lo están haciendo, pues me he de creérmelo. En cuanto a lo primero, hace poco oía a una profesora de la Autónoma, decía, no hablando de tesis, claro, eso es otro cantar, pero los exámenes, que ya lo ha decidido, no manda exámenes para hacer, no manda ejercicios, trabajos para casa, cero, prohibido, no, porque no se fía lo que le traen. ¿Se hace?
en clase. Y los exámenes orales. Y dice, es que no puedo hacer otra cosa, me decía ella. Una tesis doctoral, bueno, eso ya es, son palabras mayores. Bueno, ¿alguien quiere preguntar? Tenemos aquí un egregio que decía que se ve periodista en la sala, tenemos un periodista y muy importante de Jaén. No sé, Antonio, si lo que te ha dicho te ha inspirado algo. Me ha entusiasmado, la verdad que... y efectivamente, yo creo que todos nos quedamos con la duda de si es Ángel o poco de bueno. Ya. Y efectivamente, para el tiempo del comprendiente, que no sabemos hasta dónde vamos a llegar. No, yo vamos, si la deriva es eso, un planeta habitado, dicho en términos de ciencia ficción, por entes robóticos humanizados, porque les hemos dotado de todo lo que nos distingue a nosotros, y pobres seres humanos robotizados, si ese es el futuro, yo me alegro de tener 80 años, porque me queda poco ya, no creo que lo veré, pero si ese es el futuro, madre del amor hermoso. Bueno, voy a hacer una lectura positiva. Nosotros, ¿cómo miramos hoy al Homo sapiens o a nuestros ancestros en la cadena evolutiva? Pues a ver, la evolución nos ha hecho superiores a vosotros, ¿no? Bueno, ¿y por qué esto que estamos creando ahora no puede ser un salto evolutivo que nos miren a nosotros, a ti y a mí, como nosotros miramos a aquellos? Estamos acostumbrados a que el hombre es el centro del universo, la cúspide, el omega de Teilhard de Chardin, el no va más, pues a lo mejor no somos una estación terminal. Quiero pensar así también, vamos, de hecho pienso así, porque ese salto evolutivo, yo pienso, no conocemos los detalles, no sabemos realmente cómo eso se va a plasmar. De la misma manera, de los sapiens, estaba todo el rato igual, digo, bueno, si a personas no hace falta ser Homo sapiens, en el principio del siglo XX, le cuentan lo que nosotros hacemos ahora, tecnología, se asustarían y dirían que no querían un mundo así, que no querían eso, porque no entenderían, no sabían el detalle. Por ejemplo, eso de que cuando tú hablas por teléfono te ven. Entonces aquello sería, acabo con mi intimidad, y repito, desconoce el detalle. Entonces nosotros desconocemos el detalle de cómo se va a plasmar todo eso. Entonces, yo quiero ser optimista y pensar que no tiene por qué ser... O quizá lo piense porque crea que no lo voy a ver, no lo sé muy bien. Si en esto tenemos todas muchas dudas, desde luego. Sí. Yo lo que no al juego que no juego es a definirme por o santo o diablo. Yo creo que es que son las dos cosas. O sea, que es necio negar una de las dos. Hay motivos para ser optimista y motivos para ser pesimista. Perdón. Pues yo pienso lo contrario. Bueno, yo creo que va a ser el diablo. El diablo, porque por mucho avance que nos va a dar, es que se pierde la humanidad, se va a deshumanizar la sociedad. ¿Dónde está la creatividad y la imaginación ya si el robot te da todo hecho? Yo pienso que va a ser el diablo. Y eso que se ha metido en la biblioteca en la cabeza. A lo mejor es por eso. No puede ser así, el mundo se acabaría. Vamos a ordenar. Tenemos allí a alguien que quiere ver. Adelante. No puede ser así. Sí. No tengo más remedio que decir que en mi último, más de 30 años, último de mi vida profesional, lo he dedicado a la informática. ¿A la? A la informática. Concretamente al desarrollo de software y a la gestión de datos de bases de datos heterogéneas. Tengo por cierto que ahora mismo cuando se escribe código, que es un lenguaje de programación, que ha llamado muy correctamente software, el sistema, si tratamos de determinar las cosas, dice si lo que se está escribiendo es correcto o no es correcto.
código es eficiente o no es eficiente. Si tengo un software que corrige el software, de ahí a que un sistema experto elabore software, quedan 2 minutos. Y en el momento en que un sistema informático es capaz de generar software, si está mal instruido, puede elaborar software que sea ético, correcto o incorrecto. Eso es lo primero que quiero poner encima. Entonces no es un asunto de miedo o no miedo, te lo ha dicho perfectamente. Hay intereses económicos, si no, esto no habría nacido. Evidentemente. Y yo creo, y esta es una opinión también muy personal, que nace a raíz del hecho de que cuando algo es gratis, el precio son los productos son los Sí. Y eso es lo que pasa con la telefonía móvil. Sí. Y en general con nuestros datos. Sí. No nos importa sacrificar privacidad con tal de usar algo. Y creo que ese es el drama. Porque la inteligencia artificial, bajo mi punto de vista, la inteligencia artificial específica es una herramienta utilísima que deberíamos aprender a manejar. Pero el salto a la inteligencia artificial general, máquinas que hacen código, que generan código y que pueden hacer cosas, es preocupante. Y hay otro factor que yo creo que nos tiene que dar mucho más miedo. La computación cuántica está basada en la estadística. Es iterar a un ritmo enorme, cosas. Y claro, todos sabemos que cuando la muestra es más grande que estadística, en fin, el porcentaje de error disminuye. Si estamos sometiendo el conocimiento a la elaboración de algo que se elabora de manera estadística, da miedo. ¿Qué opinión te respecto? Para empezar, la primera cuestión, yo creo que la generación de código ya es una realidad. No falta tiempo, ya es una realidad. Ya hay software de sistema y software de aplicaciones, por utilizar su jerga, que no está generado por programadores humanos. Eso está ahí. Y por lo tanto, el motivo de preocupación es real y actual. Y respecto a la computación cuántica, de la que no soy ningún experto, lo que sí tengo entendido es que no está llamada a sustituir a los macro gigaordenadores convencionales ceros y unos actuales, sino a complementarla para tareas que un ordenador convencional no tendría vida real para llevarla a cabo. Pero sí es cierto que la computación cuántica, el propio nombre lo dice, está basada en probabilidades, ¿no? Y eso pues tiene eso. Por eso le dedican tanto tiempo a minimizar los posibles errores. Por cierto, una vez más un español al frente de este movimiento mundial en Singapur. Lamento no poder decir aquí su nombre, lo tendría que mirar, pero es un español, el director del Centro de Computación Cuántica en Singapur, un maravilloso experto, y que yo me encantaría conocerle para decirle lo que pienso de su narrativa, en línea con lo que pregunta sobre la computación cuántica. Es el típico ejemplo de un maravilloso informático cuántico, si se puede decir así, que cuando habla de las implicaciones sociales de su invento, no sabe de lo que está hablando. Yo cuando oigo a un técnico hablar de lo maravilloso, de las repercusiones de su técnica, y utiliza palabras como cultura, valores, principios, ética, y no sabe lo que está diciendo, me echo las manos a la cabeza. No sé si me he liado un poco la respuesta. ¿Alguna cuestión más? Sí. Adelante, Diego. Un resumen muy rápido del caso ese de Cambridge Analytica. Pues eso fue coger miles de millones de datos de esos que nos roban o que cedemos sin saber que los cedemos, analizarlos desde el punto de vista de preferencias políticas e incitar a la gente a que en lugar de votar aquí, vote aquí. Porque creo que fue Zuckerberg el que dio al sistema político los millones de datos del que él es poseedor. O sea, es un trato inmoral de una masa gigantesca de datos
que no son suyos. Por cierto, Elon Musk es fundador y dueño o principal accionista de Tesla y de la red Twitter, que ahora es X. Dos de las principales fuentes de datos del mundo, porque los datos que están mandando los coches Tesla todos los días, a todas las horas, en todos los lugares del mundo, y todos los datos que circulan por X son suyos. Vamos, son suyos, los tiene él, no son suyos, pero los tiene él. El hombre más rico, dicen, de la Tierra. Los datos son el oro, el petróleo de la nueva economía. Lo que nos dice la gente es cuál es el yacimiento del cual se extraen esos datos. El yacimiento somos nosotros. Vamos andando con el móvil abierto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que salimos Si alguien está interesado, el libro lo tienen ahí, pues seguro que lo pueden comprar a un precio muy módico, ¿no? Es una edición de autor, a mí me cobran 10 euros por cada ejemplar, 10 euros que vale. El transporte del libro desde Madrid aquí, eso lo pago yo. Esto, pues ¿quieres que te dé o lo dejo, te lo mando? Sí, si lo queréis, vamos. Sí, o si lo